Buenas tardes, vamos a iniciar con la sesión número 14 del curso de Manufactura Integrada por Computador. Hemos venido analizando esta última, bueno, la semana que pasó, que era perteneciente ya al cuarto módulo, temas teóricos, debido a que no pudimos emplear el software por temas de licencia, ¿no? Entonces hoy día vamos a seguir complementando esa parte teórica, profundizar más que nada. Hemos visto la parte de manufactura hasta cierto punto, incluso también la programación numérica. Ya no profundicé más debido a que debíamos también realizar la parte de laboratorio y eso pues llevaba tiempo, ¿no? Igualmente para este módulo está programado pues ya la parte simulada del SIM, lamentablemente no se ha podido por el tema del software, pero vamos a profundizar entonces la parte teórica relacionado a todo lo que es manufactura integrada por computador y a su vez también podríamos profundizar un poco en lo que viene a ser el tema del control numérico, ¿no? Que lo hemos visto de manera más que nada práctica, ¿no? No hemos profundizado un poco más en la teoría, ya que me interesaba más en ese momento que puedan realizar la programación en este caso en los software de Fanuc, para que puedan ver de esa manera simulada cómo es el proceso de programación, el proceso de simulación, cómo se trabaja en ese sentido. Entonces, vamos a ver hoy día lo que es la parte eh, teórica, lo que es el SIM, recordando ciertos puntos, pero profundizando también algunos temas que no se han tomado, ¿no? A ver, vamos a compartir aquí toda la pantalla. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso nada más, ya que la teoría lo habíamos visto el primer y segundo módulo, luego nos centramos en la parte de simulación. Entonces, a manera de resumen, dos o tres diapositivas para analizarlo de manera general. Vamos a ver aquí. Esquema funcional de un sistema de manufactura integrada por computadora, ¿no? Esquema funcional de un sistema de manufactura integrada por computadora. Eh, Nosotros ya sabemos que es un SIM. Sabemos que se divide también en dos partes, la parte de planeación y control de producción y lo que viene a ser el diseño y manufactura asistido por computador. La parte de ingeniería y la parte administrativa, ¿no? Que en conclusión ambos tienen que interactuar. Dentro de la parte de ingeniería hemos visto cómo usar los software CAD, CAM, la parte de diseño asistido por computador. Nosotros lo hemos visto ya directamente en la programación de control numérico, ¿no? Debido al tema de limitaciones de software, no hemos podido hacer migraciones de software más comerciales, por así decirlo, como es AutoCAD o SolidWorks, que tranquilamente se pueden migrar. No es algo complicado a un software para convertir este diseño, ¿no? Que ustedes puedan realizar en 2D a programación de control numérico. Y por último, la parte de manufactura asistida por computador. Hemos avanzado hasta cierta parte con lo que es la programación robótica. Ahí no hay mucho que complementar, salvo que faltará lo que era la celda nada más, celda de manufactura. Pero ya conocían cómo realizar los movimientos, cómo orientar el robot, cómo desplazarlo, cómo hacer movimientos lineales, estrictamente lineales, también punto a punto, e incluso movimientos circulares. La parte de control de calidad, eso sí no lo hemos podido simular por el tema de que no tenemos una cámara para hacer análisis de visión artificial, una cámara especial. Luego tenemos lo que es planeación y control de la producción. Hemos venido analizando algunos de estos temas. Lo hemos mencionado más que nada sobre el análisis de, por ejemplo, la planeación de recursos de manufactura, la planeación de requerimientos del material, de acuerdo pues a la producción, a la cantidad de que se quiere fabricar, la planeación de lotes y tiempos, liberación de órdenes y el control de manufactura, ¿no? Entonces vamos a profundizar en estos aspectos, ¿sí? Parece que se había activado un micro. Bueno, vamos a la estructura. Esto yo no lo voy a detallar, simplemente lo voy a mostrar aquí.
Lo hemos analizado también cómo se interactuaban todas estas áreas, incluido lo que es el servicio interno de red, ¿no? Que controla todas estas partes. La parte de jerarquías también lo hemos analizado, empezando desde las estaciones, o de las máquinas en realidad, ¿no? De las máquinas o estaciones, y que cada uno de ellos tiene sus respectivos controladores, distintas marcas, distintas máquinas, y que finalmente ese grupo de controladores pues viene a agruparse en un controlador de celda, ¿no? Vamos a indicar por aquí con el marcador. Un momento, vamos a hacer unas pruebas y ya está. A ver, este es el nivel más bajo, ¿no? El nivel de equipo o de máquinas. Luego tenemos el nivel del controlador, que es el dispositivo que se va a encargar de ejecutar las órdenes, indicar dónde se va a guardar o almacenar la lógica, su medio de comunicación con el cual se puede llegar a ingresar toda la información a la máquina o indicarle los movimientos que tiene que realizar, ¿no? En este nivel del controlador. Ya ustedes saben que pueden controlar estas máquinas directamente a través de estos dispositivos cuando tienen una pantalla, tal y como lo hicimos para el tema de la fresadora y el torno. Puede programarse también a través de una computadora o a través de un touch pendant, como es más usual en la parte de robótica, ¿no? Donde a través de un, eh, de una pantalla touch podemos ingresar todos los puntos, coordenadas, movimientos que tiene que realizar este robot. Entonces, hay distintos tipos de controladores, distintos tipos de interfaz para poder ingresar el movimiento requerido para una cierta acción en esa máquina, ¿no? Los ciclos de trabajo que se puedan implementar. En la parte de programación con el área de robótica vimos que se podían hacer de manera cíclica, se pueden realizar diversas sintaxis con respecto a la programación, diversas funciones, órdenes, hay bastante con qué trabajar en ese sentido, ¿no? Y se puede hacer de diversos dispositivos, desde una PC o el mismo touch. Luego, cuando yo agrupo ya varios controladores de celda, pues voy a tener una red de cómputo donde se va a interconectar todo mediante el nivel. Ingeniero, no se me ¿Sí? escucha, creo. Ah, perdón, disculpen, estaba silenciado. Pero la explicación va a quedar ahí grabada, no se preocupen en ese sentido, se está grabando aparte en el... Solamente está silenciado en lo que viene a ser el beat, ¿no? Entonces, de manera de resumen rápido, si es que no se escuchó en este momento, estábamos analizando los niveles, el nivel de máquina en este punto, el nivel del controlador, sabemos que hay diversos controladores con diversas interfaces, que pueden ser las pantallas, en este caso propias del mismo equipo, como lo hacíamos con la celda y el torno, con la fresadora y el torno. Puede ser también una pantalla touch, si es que se trabaja con robots, es más común este tipo de interfaz. Pero este tipo de interfaz no va conectada pues directamente al robot, ¿no? Sino primero pasa por un controlador que le va a ingresar toda la información ya al robot, pues dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de accionamiento que pueda tener. Si es eléctrico, la mayoría son servomotores, pues irá de repente en pulsos para ajustar los grados que tiene que girar, rotar, o de repente tiene un movimiento de traslación, trasladarse ese robot. Entonces ya toda esa información codificada y decodificada pues ingresará primero del touch al controlador, y del controlador pues ya pasará al robot. Este era el nivel de controlador de estación de trabajo. Luego tenemos el controlador de celda, que va a agrupar ya la diversidad de controladores que podamos tener, incluido también los propios PLC. Si es que hay que controlar una banda transportadora, pues lo más sencillo es hacerlo a través de PLC. Luego tenemos la red de cómputo y el nivel de controlador de celda. Mucho más arriba se encuentra el nivel de controlador de área, donde está ya la parte de análisis y diseño de ingeniería,
el controlador de área y las computadoras centrales de la planta. Entonces, ¿cómo se trabaja acá la información? Se trabaja de arriba hacia abajo, de este punto hacia abajo, pasando por cada una de estas áreas hasta que finalmente la máquina ejecute lo que se planificó en la parte superior. No es que de abajo se va subiendo, sino más bien es lo inverso. ¿Por qué lo hemos analizado de la parte final entonces? Porque debemos indicar qué elementos se están agrupando para finalmente llegar a lo que viene a ser el control, las computadoras centrales de la planta del OpenSync Manager, que también lo conocemos de esa forma. Finalmente, las máquinas tienen que cumplir las órdenes que vienen de la parte superior. Lógicamente, se define de repente en este punto el tipo de producto, luego tiene que hacerse un análisis, diseño, e ingeniería. Teniendo ya el análisis y diseño de ingeniería, pues se puede enviar al controlador de celda para que pase la información de repente al dispositivo, en este caso CNC, a la máquina CNC, o de repente al controlador de robot, etcétera, para que realicen esas funciones. Entonces, esto era con respecto a los niveles jerárquicos de un SIM. Esa vez no recuerdo si lo analizamos incluso detalladamente con respecto a la parte conceptual, pero si no vamos a detallarlo en este momento. Nivel de controlador de planta. Y lo vamos a empezar de la parte superior, o el nivel más alto. Incluso aquí se menciona también la parte conceptual, es el más alto nivel de la jerarquía de control, es representado por las computadoras centrales o mainframes de la planta que realiza las funciones corporativas como administración de recursos y planeación general de la planta. Luego ya viene el nivel de controlador de área, representado por las computadoras o mini computadoras de control de operaciones de la producción. Es responsable, dice, de la coordinación y programación de todas las actividades de las celdas dan un nivel siguiente pero inferior, así como de la entrada y salida del material también. O sea, agrupa la parte administrativa. Conectada, dice, a las computadoras centrales, se encuentran las computadoras de análisis y diseño de ingeniería en esta área, donde se realizan las tareas como diseño del producto, análisis y también las pruebas. Las pruebas incluso si del tipo, si son pruebas de materiales, se pueden simular incluso. Ya no es necesario a veces eh, tener el producto de manera física al inicio, ¿no? Al inicio no es necesario tenerlo de manera física para realizar algunas pruebas de resistencia de materiales, por ejemplo, hay diversos software que lo pueden hacer. Uno de ellos, los más comunes, es SolidWorks, puede hacer análisis de resistencia de materiales. Lógicamente, después ya cuando el producto está terminado, se tiene que probar nuevamente y contrastar con lo que se había analizado en el software. Adicionalmente, dice, este nivel realiza funciones de planeación asistido por computadora, ¿no? Por sus siglas en inglés, que vendría a ser CAP. Diseño asistido por computador, que vendría a ser CAD. O sea, primero se planifica, luego ya se empieza a diseñar. Y también está en este nivel lo que es la planeación de requerimiento de materiales, o MRP. Importante para que la planificación esté previa a lo que ya viene a ser la línea de producción. La línea de producción viene a ser donde están las celdas, no las celdas de trabajo. Entonces, para que esas celdas de trabajo puedan funcionar, lógicamente ya se ha tenido que hacer el requerimiento de los materiales y que estos materiales no lleguen a un punto en el cual se acaben, ¿no? Se tienen que terminar cuando ya se acabó la producción, pero no mientras estén en pleno proceso. Entonces, para que esto no ocurra, lógicamente se planifica con anterioridad la cantidad de materiales que se necesita o con la cual se puede iniciar, eso también es cierto, se puede iniciar con una cierta cantidad, si es que el proveedor o no se consigue los proveedores en ese momento que puedan copar toda la cantidad del material que se necesite para la producción entera, pueden ir llegando de a pocos, pero en fechas planificadas adecuadamente para que la línea de producción no se quede parada. Ese es un punto. Ahora, el otro es que no puedes tener tanto material también almacenado y ocupar todo el almacén porque mientras ingresa producto también tiene que estar saliendo y ese material que está saliendo, ese producto que está saliendo tiene que colocarse también en un almacén. Entonces, no se puede llenar el almacén solamente de material prima, ¿no? Sino tiene que compartirse con la parte del producto que ya está terminando o es un producto ya terminado. Entonces, se tiene que llevar todo este planeamiento, toda esta coordinación dentro de este nivel de controlador de área.
Luego tenemos el nivel de controlador de celda. Dice, la función de este nivel implica la programación de las órdenes de manufactura y coordinación de todas las actividades dentro de una celda integrada, dice de manufactura. Es representado por las computadoras, minicomputadoras, PC y o estaciones de trabajo. En general, dice, realiza la secuencia de control, realiza la secuencia y control de los controladores de equipo. O sea, ¿cómo se entiende esta parte donde dice realiza la secuencia y control de los controladores de equipo? O sea, un robot tiene su controlador de equipo, un CNC tiene su controlador de equipo, incluso la banda transportadora tiene su controlador de equipo que viene a ser el PLC. Y así, cada máquina tiene su controlador de equipo. Entonces, ¿de qué se encarga el nivel de controlador de celda? De todos estos equipos ordenarlos, ¿no? Primero realizas tú esta acción, luego continúa este controlador, luego este de aquí, o de repente dos pueden trabajar en simultáneo porque hacen funciones distintas con la pieza, o son varias piezas y pueden turnarse, etcétera. Entonces realiza la secuencia y el control de los controladores de equipo, tratando en su mayoría que todo se realice en el menor tiempo posible. Y esa es su función del nivel de controlador de celda. Va a programar las órdenes de manufactura y coordinación de las actividades dentro de la celda. Tratar de buscar la mayor efectividad con respecto a las máquinas que se tiene y a la cantidad de órdenes. Luego tenemos el nivel de controlador de procesos o nivel, dice, de controlador de estación de trabajo. Incluye los controladores de equipo, los cuales permiten, dice, automatizar el funcionamiento de las máquinas. Entre estos se encuentran los controladores de los robots, controladores lógicos programables, los CNC y microcomputadoras. Las microcomputadoras son las que se encuentran en la pantalla directa conectada al CNC, por ejemplo. Los cuales habilitan, dice, las máquinas a comunicarse con los demás, incluso en el mismo nivel, incluso con los demás niveles jerárquicos, incluso en el mismo nivel. Entonces, ¿qué se tiene acá? Pues ya la programación directa. O sea, ustedes, si reciben una orden, ¿no? De la parte superior que se tiene que hacer tal producto, el nivel de controlador de celda solamente ordena, o sea, el nivel que está aquí, solamente ordena el orden, ¿no? De repente primero se tiene que hacer un fresado en la pieza y haces un fresado. Ese sería el orden. Primero el fresado, después de repente el torneado, después el ensamblaje, después pasa a control de calidad. O sea, solamente ordena las máquinas que están efectuando estas funciones. Pero ya el nivel de controlador de procesos son los que se encargan de programar cada una de estas funciones. Cada una de estas funciones tienen que programarse. De esa forma, todas estas máquinas van a estar automatizadas. Entonces, ¿qué es el nivel de controlador de celda? Simplemente le indica que inicie a esta máquina, supongamos es el fresado. El fresado lo que hace es buscar el código para este proceso, porque puede tener varios códigos almacenados. Busca el código para ese proceso y lo ejecuta. Una vez que finaliza, pasa a la siguiente máquina y así. Entonces, el nivel de controlador de procesos se encarga de crear, en otras palabras, el código, la documentación necesaria para ejecutar cada una de estas funciones. Y cada una, lógicamente, cada una de estas máquinas. Ese es el nivel de controlador de procesos o de estación de trabajo. Ya, de ahí vamos a ver el tema de la asistencia, no se preocupen. Vamos a continuar avanzando con la parte teórica. Si tienen alguna pregunta, me avisan para tratar de responderles y que quede todo claro con respecto a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Estamos profundizando un poco más en lo que viene a ser la manufactura integrada por computador. Y pasamos por último al nivel de equipo ya. Es el más bajo nivel de la jerarquía, dice. Está representado por los dispositivos que ejecutan los comandos de control del nivel próximo superior. Estos dispositivos son los actuadores, relevadores, manejadores, switches y válvulas que se encuentran directamente sobre el equipo, dice, de producción. De una manera más general, se considera la maquinaria y equipo de producción como representativos de este nivel. Aquí ya viene a ser la máquina en silla.
No el controlador y la máquina donde se programa, sino ya el propio equipo, que puede estar compuesto por relevadores, dice ahí, manejadores, sensores, válvulas, etcétera. Ese es el nivel más bajo, nivel equipo. Pasamos a los niveles de automatización de tipo SIM. Hay diversos tipos de niveles, desde los procesos, estaciones, celdas, centros, fábricas, empresas y globales. Cada uno de estos niveles, pues, está lógicamente relacionado también con lo que viene a ser el tiempo, ¿no? El tiempo que pueda llevar a cabo. Los procesos pueden llevar segundos, las estaciones pueden llevar minutos y es un control en tiempo real. Eh, También dentro de lo que vienen a ser los controles en tiempo real se encuentran las celdas hasta ese punto y puede llevarse en horas, así sucesivamente, hasta llegar al nivel más alto que venía a ser las decisiones, en este caso los sistemas de soporte, que pueden llevar hasta un año, ¿no? Están relacionados con, en este caso, los tipos globales. ¿Qué se debe analizar en un SIM? Vamos a ver el tema del aspecto y el tema de el contenido. Dentro del aspecto se encuentran los procesos, la información, los recursos y lo que es la organización. Dentro del contenido, pues están cada uno de estos, vamos a ver, características relacionadas a los aspectos. Entonces, empecemos por los procesos. Procesos de la compañía, uno de ellos, la jerarquía de los procesos, también analiza lo que viene a ser los SIM, los grupos funcionales y las secuencias de las funciones que van a venir realizando. Luego también tenemos el flujo de información. ¿Qué tipo de información está manejando su SIM? ¿Cuáles son las relaciones entre esta información? ¿Cómo se va a ir agrupando o relacionando? Flujo de información y la estructuración. Luego pasamos al tema de recursos. Tenemos ahí recursos tecnológicos. ¿Qué tipo de robots de repente se van a implementar? Y si tienen la capacidad suficiente para poder trabajar en ese entorno. La infraestructura, se cuenta con la infraestructura, ya sea para la parte de alimentación que necesitan estos equipos, y necesita la parte no solamente eléctrica a veces, sino también la parte de energía neumática, entonces hay que abastecer de repente de un generador de este tipo. Luego tenemos los recursos humanos también dentro de la parte de recursos, o sea, hay recursos tecnológicos que están más relacionados a los equipos y los recursos humanos, ¿no? Que tengan habilidades para poder trabajar en ese entorno, que tengan la experiencia de repente con estos equipos, las actualizaciones, capacitaciones correspondientes y lógicamente los conocimientos, ¿no? De cómo operar cada una de estas máquinas. Por último, la parte de organización, un enfoque de producto, proceso, la estructura organizacional y el enfoque de control. A ver, un momento, disculpen, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Un momento, disculpen. Muy bien, ahora sí, continuamos. A ver, nos habíamos quedado en esta parte de lo que debe analizar un SIM, ¿no? Hemos visto el tema de procesos, el proceso de la compañía, jerarquía de los procesos, de acuerdo, ¿no? A cómo está estructurado, qué tipo de proceso debe ser primero, de repente el ensamblaje o el fresado o el torneado, o de repente, y por último, bueno, de repente el tema de control de calidad, grupos funcionales y la secuencia de funciones. Luego habíamos visto que viene a ser la información,
qué tipo de información se va a manejar, las relaciones entre estos, información, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí creo que no mencionamos ningún. Es el diseño de MACAT, este pasar lógicamente a la parte ya de el producto mínimo viable, pero en el prototipo. Tienen que transmitir esta información para que puedan facturar este equipo, o manufacturar vendría a ser en este caso, ¿no? Tiene que haber relaciones y, lógicamente, compartir la información para que se pueda trabajar. El flujo de la información, que también tiene que ser correcto, de llegar del área eh, de la cual se remite al área de destino, ¿no? Y que esta información no se vaya a otra dependencia, no hay un mal manejo de esta información. La estructuración, por último, pasamos a los recursos y organización. Recursos ya eso sí creo me parece lo detallamos más. Y los recursos tecnológicos, máquinas siempre optimizadas, actualizadas, contar con un buen recurso humano que maneje las habilidades, experiencias, conocimientos. La parte de organización, el enfoque de producto o proceso, ¿no? Que se va a llevar a cabo, la estructura organizacional y el enfoque de control, ¿no? ¿Qué tipo de control se está aplicando en este proceso de manufactura? Aspectos administrativos de lo que es la manufactura integrada por computador. MRP, la planeación del requerimiento del material, que es el método más usado para derivar el calendario maestro de la producción, o MPS, a partir de pronósticos o órdenes de venta. Entonces, ¿cómo planifican según esta mención lo que viene a ser la planificación del requerimiento de materiales? Se basa en dos puntos. Los pronósticos que pueden realizar con respecto a este producto nuevo que se está creando. Lógicamente tiene que existir previamente un análisis del mercado, ¿no? ¿Qué tan aceptable es este producto? Y esto se realiza a veces mediante formularios, también información de un producto de repente similar que pueda estar en el mercado y en circulación. Puede darse también si es que es un producto complementario, ¿no? Es decir, no todos los productos que se comercializan en un primer momento son para un uso ya propio, vamos a decir propio del mismo producto. No es como un case, por ejemplo. El case viene a ser un producto complementario de un celular. No es el producto en sí que te da una funcionalidad a la cual tú estás buscando. No estás buscando un producto que lo complemente, en este caso que lo proteja. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en base a ello, en base a los pronósticos que se puedan tener y a las órdenes de ventas previas, ¿no? Porque a veces ellos comienzan a comercializar, pero no va directamente en este caso, al usuario. Muchas veces pasa por diversos departamentos o tiendas de almacenes donde se va a empezar a vender. Que en este caso, pues vendrían a ser a veces los centros comerciales, ¿no? Donde se distribuyen estos tipos de dispositivos electrónicos, por poner un ejemplo. Hay órdenes de ventas que pueden ser también de los usuarios. En algunos casos, cuando es, por ejemplo, una venta de tipo online con compra de preventa, algo similar a las entradas, ¿no? Que hacen para los conciertos, pero también lo hacen para equipos electrónicos y lo hacen también para celulares. Hay bastantes preventas de celulares. Entonces, en base a ello, la preventa sale de repente con 6 meses de anticipación. Entonces, o incluso pongámosles 3 meses. Y ya se tiene más o menos una cantidad de equipos que han sido previamente pagados, ya se tiene la cantidad de esos equipos exactos que sí o sí se van a vender, más los que ya se venían de repente preparando. Y de acuerdo a la demanda, pues si hay una demanda mucho mayor y los equipos que venían preparándose no cubren esa demanda, lógicamente tienen que aumentar la producción. Entonces hay diversas maneras de poder realizar este planeamiento para lo que vienen a ser los materiales.
El MRP dice que ha evolucionado a través de los años en un sistema en fase con el tiempo, controlando los inventarios para la manufactura. Mientras el inventario se mantenga activo, es un flujo de dinero también que se está generando, ¿no? Porque no está ahí el almacén ni sin usarlo, ni con sobrecarga, teniendo que contratar más almacenes. El MRP está basado en en las listas de materiales, dice, para la producción que está especificada en el calendario maestro de producción y el inventario actual con salidas de órdenes de compra y órdenes liberadas, ¿no?, para la producción. Entonces, engloba estas dos partes. Lo que viene a ser, ¿dónde está? A ver, déjenme marcarlo aquí. Está basado en las listas de materiales y en las órdenes liberadas del taller. Luego tenemos otros acrónimos, en este caso el BOM significa, dice, o representa las partes requeridas y el material usado en la manufactura de un producto al sistema MRP, requerimiento en este caso de materiales. Los datos del control de inventarios reportan, dice, los datos del control de inventarios reportan el inventario existente al sistema RMP. Todo esto está controlado mediante, mediante software. Se mantiene actualizada lo que viene a ser los datos del control de inventario, ¿no?, para que pues se sepa en tiempo real si es que se requiere o no más material para cierto tipo de producto. La forma en cómo trabaja el MRP es el siguiente, dice, basado en el MPS, obtiene una lista de materiales y componentes de acuerdo con el BOM, con las partes requeridas y el material usado. Luego el MRP calcula, dice, cuándo se tiene que comenzar a realizar los productos, tomando en cuenta los tiempos de entrega y de manufactura. Sea, solamente se ingresa la información a este tipo de software y automáticamente me va a indicar cuándo se debería comenzar a realizar los productos, y esto con respecto a qué, a los tiempos de entrega y de manufactura. O sea, ingeniería ya tiene que haber pasado también el informe de cuánto tiempo les lleva en realizar un millar, por ejemplo, de esos equipos o esos dispositivos. Y cuáles vienen a ser los tiempos de entrega. Entonces, con esa información, el MRP puede calcular cuándo se debería comenzar ya a realizar los productos para, lógicamente, acabarlos en el tiempo correspondiente que está relacionado a los tiempos de entrega. Luego tenemos lo que es el MRP, cuando ha evolucionado a un sistema totalmente integrado, dice, de planeación de recursos de manufactura, o lo que viene a ser el MRP2. O sea, yo ya no tengo que consultar a ingeniería que me pase la información y que le ingrese. Ellos mismos ingresan eso de ahí. Lo ingresan en su sistema y ese sistema está intercomunicado. De tal manera, desde un mismo OpenSync Manager se puede controlar todo. Ya no necesitan ingresar la información de forma manual al software de MRP, sino que este MRP2 toma la información de todas las áreas y en base a eso, pues calcula cuándo se debería empezar a realizar o a trabajar cierto producto. Dice, el MRP2 incluye todo el MRP y también integra la capacidad, dice, de planeación de requerimientos. O sea, automáticamente se ingresan los requerimientos que se necesitan y la planeación también de producción y control de actividades. Ya, planeación de la producción y control de actividades de producción. Todo eso integra ya el MRP2. El uso de estos dos no garantiza y se mejora en los tiempos de entrega o en la producción, reducción de costos o inventarios, pero sí es un valioso, dice, componente y una exitosa estrategia de negocios para alcanzar estos objetivos. ¿Por qué no garantiza mejoras en los tiempos de entrega o en la producción? Porque lo que hace es planificar y organizar, pero más allá de ello, se tiene que también tener
otro tipo de planificación en la parte de ingeniería con respecto al mantenimiento. Es algo que, por ejemplo, aquí no lo toma en cuenta el MRP, no le compete. Lo que va a analizar y planificar son los requerimientos, la planeación de la producción, o sea, qué fechas tienen que realizarse, qué fechas tienen que terminarse de acuerdo a la información que ha obtenido, ¿no? Y el control de actividades de producción. Pero ya el área de mantenimiento, en este caso con respecto a los equipos, tiene que darse de manera paralela, porque si esto pues falla alguna máquina en un equipo, lógicamente esto va a retrasar a lo que viene a ser eh, los tiempos de entrega. Por eso es que dice que no garantiza mejora en los tiempos de entrega, porque pueden ocurrir otros percances muy aparte de lo que se encarga de realizar la planificación de recursos de materiales. O puede haber un retraso en algún proveedor también, que no entrega los materiales a tiempo, o dentro de la fecha que se había planificado mediante el MRP. O sea, no lo garantiza, pero sí da un valioso soporte con respecto a cuándo debería iniciarse, cuándo debería finalizarse. Para en base a ello, pues, tomar también las precauciones con respecto a las entregas de materiales y al mantenimiento de los equipos. Un MRP genera simplemente planeaciones y requerimientos, que bien no podrían ser alcanzados por la empresa, de acuerdo a lo que hemos mencionado. Es por ello que surge el MRP segundo, el cual maneja información de retroalimentación que le permite tener funciones como la planeación de capacidades y el control del piso del área. También se tiene, dice, enlace con los sistemas financieros de la compañía. Generalmente este MRP segundo tiene dos características básicas adicionales con respecto a los MRP. Un sistema financiero y operacional, conoce también de la cantidad de recursos monetarios que cuenta la empresa para poder invertir en lo que es los materiales. Cubre los aspectos de negocios de la compañía como ventas, producción, ingeniería, inventarios y contabilidad. Un simulador, dice, puede simular planes de producción y la toma de decisiones administrativas. Uno de estos software y de los más conocidos es el OpenSync Manager. A través del OpenSync Manager, que es el mismo Intelitech, el software que veníamos trabajando, se puede colocar ahí y programar, crear un material, la planificación de los tiempos, cuánto viene a ser el requerimiento, y en tiempo real pues se va viendo ahí también lo que es el propio Sync Manager, la propia manufactura integrada por computador simulándose y contabilizando las entregas de cada uno de estos paquetes. Este MRP segundo depende también de tres factores. La demanda dependiente, dice, versus dependiente. La primera de ellas consta, dice, cuando un componente de un producto es parte de otros productos, por eso va a depender. La última se refiere a las partes o productos que no son usados en ningún otro producto. Dice, se refiere a las partes o productos que no son usados en ningún otro producto. La mayoría de estos pues están construidos por partes dependientes que finalmente entregan un producto totalmente independiente que no depende de otra parte de producción. El tiempo principal de manufactura también es otro de los factores. En la producción por lotes es complejo, dice, debido a los frecuentes cambios de preparación. Es más estable en la producción en masa. Y eso pues sí tiene bastante sentido. Mientras más se produzca un mismo producto, pues va a haber menos cambios en la celda de manufactura. Ahora, si es por lotes, que son grupos más pequeños, va a haber más cambios en el proceso de manufactura. Ahora, eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La manufactura se hace más flexible, eso es importante, pero cuando el sistema de manufactura es un poco de repente antiguo, la tecnología y no se puede hacer muy flexible o compatible, a veces es mejor dedicarlo a una producción en masa. Y los software sin, o los equipos sin más modernos
La mayoría de ellos ya son más flexibles y compatibles, que pueden producir mucho más rápido estos lotes. El tiempo principal de las órdenes también es otro de los factores. El tiempo principal de las órdenes es el tiempo, dice, entre el punto de ordenamiento y el tiempo en el que el material se encuentra en el inventario. El tiempo principal de las órdenes es el tiempo entre el punto del ordenamiento, o sea, cuando se llama el material, y el tiempo en el que el material se encuentra en el inventario. Artículos, dice, comúnmente usados son los materiales en bruto que son utilizados para una variedad de productos. Por lo tanto, a manera de conclusión, el RMP segundo funciona bien si estos factores están bajo un control adecuado. Vamos a ver en estos diagramas de bloques el sistema MRP, cómo es que se va a relacionar con la lista de materiales, las compras, manufactura, el inventario y la programación de la producción. Entonces, iniciamos lógicamente con la parte superior, esta de acá, la programación de la producción. ¿Dónde se lleva a cabo esto? Puede llevarse a cabo en un software, ¿no? Es lo más lógico, ahí tiene que ingresarse esta información. Luego, ¿a quién se dirige? Se dirige a lo que es la planeación de los requerimientos de materiales, nuestro tema principal. Pero previo a ello, tienen que haber ya llegado los requerimientos de producción. O sea, entre los requerimientos de producción y la programación de la producción, vamos a obtener la planeación de los requerimientos de material, un número del artículo y cantidad requerida va a ingresar en lo que viene a ser la lista de materiales. Hay una lista que, lógicamente, debe ingresarse a esta planificación. Esta lista de materiales, pues ya previamente ha sido indicada seguramente por la parte de ingeniería, ¿no? Dando las medidas, el tipo del material, etcétera, toda la parte técnica. Entonces, esta lista de materiales entra ya con una información técnica. Número del artículo y cantidad requerida, ¿no? La serie, la marca, incluso también es importante colocar algunas alternativas. A veces no hay de repente ese material en stock, no lo puede conseguir la planeación de requerimiento de materiales. Pueden optar por colocar algún otro similar que cumpla las mismas características. Ahora, esto puede implicar un costo mayor, un costo menor. Acuérdense que también lo puede manejar la planeación de requerimientos de materiales. Porque cada vez que utilicen otro similar, lógicamente va a variar tanto en la parte física como también podría variar con respecto al costo. ¿Qué más tenemos dentro de la planificación de los requerimientos de materiales? Lo que es el inventario, ¿no? La información del almacén. ¿Cuánto de este material se puede almacenar en ese momento? Si es que hay espacio, no hay espacio, si es que se requiere otro almacén. También al momento de producir, cuánto tiempo este producto que se ha terminado, se va a encontrar en el inventario, en el almacén, y se necesita adquirir otro, o basta con el que se tiene porque vas a tener un flujo rápido de repente. O sea, apenas sale el producto, se coloca en el inventario y en ese momento se retira, o va a estar almacenado ahí por varios días. Luego tenemos lo que son las compras. Eso ya no es un ingreso a lo que viene a ser el bloque de la planeación de requerimientos, sino más bien una salida. Porque una vez que ya se planeó lo que viene a ser los requerimientos de materiales, pues recién se realiza la compra. Por algo es una flecha que va hacia afuera. Otra flecha que va hacia afuera es la parte de manufactura. Lógicamente, primero debería ser la compra, ¿no? La compra del material y luego ya el material lo envían a lo que viene a ser la parte de manufactura. Mientras el área de las celdas de manufactura, pues no está aún trabajando, ¿no? Quizás está trabajando, pero en otro tipo de material, otro tipo de proyecto. Hasta que la planeación de los requerimientos de materiales realice la compra y, lógicamente, envíe estos materiales al área de manufactura. Y por último, en la parte inferior dice generación de órdenes planeadas.
Esas ya vienen a ser las órdenes. Todo esto de acá es ingreso de información, de información, de información. Con toda esta información ya se tiene una idea de cuál va a ser la planeación de los requerimientos de los materiales. Entonces, lo que ejecuta este bloque ya vienen a ser órdenes. Una orden de compra o una orden de lo que viene a ser una pieza, un producto. Ejecuta ya órdenes. Por eso es que acá abajo se menciona generación de órdenes planeadas. ¿Cómo viene a estar dado un sistema MRP? Vamos a verlo mediante más bloques y mucho más estructurado. Empezamos siempre en la parte superior, ¿no? La planeación de mercadotecnia. Luego pasamos a la alta administración del plan de negocios y la planeación financiera. Ojo, vamos a enmarcar primero dónde se encuentra la planeación de recursos materiales, que es el tema que nos interesa de aquí. Ahí tenemos que llegar. Pero lógicamente tiene todo un proceso previo. No se llega ahí de manera directa. Para que ellos puedan planear lo que vienen a ser los recursos, los materiales, tiene que haber una solicitud de que se necesita ese equipo. Por lo tanto, tiene que haber una planeación de mercadotecnia previa, que haya hecho un estudio del mercado, que sí se requiere ese producto y sí se va a vender. Se cumple pues con esos requisitos de que el producto va a tener una buena aceptación, entonces ya se manda a producir, si no, pues no tendría ningún sentido. Lógicamente, esto de tarea de mercadotecnia tiene que conversarlo con la alta administración, plan de negocios, cuál va a ser este plan de negocios que se va a implementar para que la venta sea lo más eficiente posible. Y a la vez con la parte de la planeación financiera. Si este producto intenta generar el área de mercadotecnia, pues lógicamente va a generar unas ganancias considerables que se pueda recuperar ese capital, ¿no? Estas tres áreas por algo son bidireccionales. Tienen un feedback en este caso eh, que puede ser para hacer algunas modificaciones, como también puede ser para que ya lo acepten de manera directa o pueden generarse, como les mencionaba, correcciones. Entonces, todos esos ajustes se llevan en la parte superior. La planeación de alto nivel. Planeación en alto nivel. Una vez que esto queda ok, que ya se ha definido que el producto es viable, que sí se va a tener una buena venta, entonces ya pasa a lo que es la planeación de la producción. Lo que vimos la semana pasada, planeación de la producción. ¿Qué conlleva esta planeación de la producción? La administración de la demanda. Ya Mercadotecnia aseguró de que sí, hay gente que lo va a comprar. Planeación financiera, pues que sí hay el dinero suficiente para invertir en los recursos inmateriales. Entonces se pasa a lo que viene a ser la planeación de la producción. Entonces, para planear esta producción se necesita información de la administración de la demanda. Entonces, ya cuánto es esa demanda que se tiene y la planeación de recursos. Cuánto es el dinero que se debe destinar para cumplir esa demanda. Entonces, teniendo ya esta información, se puede planear la producción. Entonces, de esta producción, ¿a dónde va a pasar? A la programación, ya establecido, en este caso, por calendario, en lo cual se va a indicar en qué tiempo tiene que ocurrir todo esto. Aquí también va a ser importante que ingrese en la parte de la programación de la producción la administración de la demanda, porque esta demanda puede variar. Esta demanda puede ir variando en el tiempo, se puede aumentar la demanda, por lo tanto la programación de la producción tiene que realizar los ajustes necesarios. Y esto va de la mano con la planeación, lógicamente, también de los recursos. Entonces, dentro de la programación de toda esta línea de producción, se encuentra también la planeación de los recursos de los materiales. Para poder establecer el cronograma de la producción, tiene que haber una respectiva planeación de estos recursos. En cuánto tiempo se va a tener o de repente la programación de la producción ya le destinó un tiempo
a lo que es la planeación de los recursos de los materiales. Y ese tiempo, pues, lógicamente se tiene que respetar. Porque hay aquí algunas menciones que no tienen un recuadro arriba, dice piso de manufactura, diseño del producto. Porque lógicamente el diseño del producto tiene que enviar la lista de materiales. O sea, por aquí, ¿qué tenemos acá? El CAD, tenemos CAM, el dibujo asistido por computador, manufactura asistido por computador, pero más que nada lo que es el dibujo asistido por computador, los que han diseñado el producto. Entonces, ellos tienen que enviar la lista de materiales. Incluso no solamente la parte mecánica, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del diseño del producto, imaginan más la forma mecánica y física del dispositivo que la parte electrónica. O sea, dentro del diseño del producto, si es un producto de estas características electrónico, tiene que tener una tarjeta, tiene que tener un PCB realizado, tiene que tener componentes electrónicos. Por lo tanto, el diseño del producto también engloba esto, la lista de materiales, los dispositivos electrónicos que se van a utilizar y también la lista de materiales para la estructura o el soporte respectivo. Entonces, ¿y quién envía toda esta información? El diseño del producto, las áreas CAD, CAM. Acá ya no se coloca porque si colocamos aquí todos los bloques de todo el proceso SIM, pues lógicamente llenaríamos toda la pantalla, ¿no? Y solamente nos estamos centrando en el MRP, que es la planeación de los requerimientos del material. Entonces, pero ya sabemos, y por eso está indicado aquí, que la lista de los materiales se obtiene del diseño del producto. Una vez que ya se tiene esta lista de materiales, pues ya pasa ahora sí esta información a la planeación de los recursos materiales. ¿Qué más tiene que tener? ¿Qué otra información tienen que tener? El inventario, ¿no? Que habíamos mencionado, importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este inventario, pues yo puedo planear la cantidad de materiales que podría almacenar en ese inventario. Ahora, esta información del inventario también parte del piso de manufactura, porque el piso de manufactura es quien va a producir la cantidad. De repente esas mismas partes que necesito para finalmente diseñar el producto lo podría fabricar de repente la misma empresa, algunos de estos dispositivos o estructuras. ¿Y eso de quién depende? Del piso de manufactura. Ellos van a realizar eh, van a generar, en otras palabras, esos recursos. Y esos recursos tienen que estar almacenados en un inventario. Y este inventario tiene que enviar la información a la planificación de los recursos de materiales. Finalmente, ya el área de planeación de los recursos de materiales ejecuta las órdenes, ¿no? Una orden de ellos es, pues, órdenes planteadas para manufactura y compra, lo que vimos en la diapositiva anterior. Órdenes planeadas para manufactura y compras. Luego, ¿qué más se ejecuta? La planeación de procesos y ruta de producción, lo que les mencioné, ¿no? Empieza lo que es la faja transportadora, luego continúa o se dirige a lo que es el torneado, luego ensamblaje, luego control de calidad, luego nuevamente a la faja transportadora y así. Entonces, establece lo que es la planeación de los procesos, cada uno de estos procesos, y la ruta, ¿no? De repente no es así, sino primero pasa de la faja transportadora al ensamblaje y después pasa a otra área y así. Eso lo establece ya la planeación de procesos de ruta de producción. ¿Qué más tenemos? Planes de capacidad y materiales. ¿Qué capacidad van a tener? Y los materiales que se van a estar produciendo. ¿De dónde también recibe información la planeación de procesos y rutas de producción? Lógicamente de la parte de ingeniería, porque ellos son los que conocen los tiempos y la capacidad de cada una de sus máquinas. Por lo tanto, la planeación de requerimientos de capacidad. O sea, si supongamos, ¿no? Ingeniería de producción cuenta con 3 robots y esto produce de repente 5 o 6 productos por hora. Esos 3 robots producen 6 productos por hora. De repente esto no va a ser necesario y no va a cubrir la demanda. Por lo tanto, tienen que el área de planeación de requerimientos de capacidad indicar, ¿no? La capacidad que tenemos es para producir lo que mencioné, ¿no? 6 productos por hora. Pero se necesita llegar a 50, por ejemplo, por hora. Entonces,
Ingeniería de producción va a indicar se necesita de repente incrementar 5 robots o 6 robots. O de repente 5 robots de tal capacidad y 4 robots para complementar de otra capacidad. Y de esa manera, pues la planeación de procesos y rutas de producción puede tomar las decisiones correspondientes o conversar en la parte superior si es posible, ¿no? Mejorar ese tipo de requerimiento. Y por último, los planes de capacidad y materiales. Capacidad con respecto a los equipos, qué materiales pueden producir o qué materiales hay disponibles para esos equipos. De esta manera se compone un sistema MRP. A ver, pasamos a los conceptos. ERP. El término ERP y se fue inventado en este caso por la Gartner Group of Stanford. Esencialmente dice, un ERP concierne en asegurar que las decisiones de las firmas de manufactura no sean hechas sin tomar en cuenta su impacto en la cadena de suministro para arriba y para abajo. Asegurar que las decisiones de las firmas de manufactura no sean hechas, dice, sin tomar en cuenta su impacto en la cadena de suministro tanto en la parte superior como en la parte inferior. Tomando además que las decisiones de producción son afectadas por y afectan todas las otras áreas principales en los negocios, incluyendo ingeniería, contabilidad y mercadotecnia. ¿Qué viene a ser RP? La planeación de los recursos, en este caso, de la empresa, podemos mencionarlo así de manera general. Vienen a ser un software conjunto, dice integrado, finanzas, distribución y manufactura con interfaces con algunas otras aplicaciones. Al ser este software o estar interconectado, puede asegurar que todas las decisiones sean correctas y no afecten a otras áreas. El software ERP no requiere que un negocio cambie, dice, sus prácticas, se adapta a las reglas o estructuras que tengan estos negocios, mientras que el MRP segundo programaría una planta. El ERP programa múltiples plantas completas con toda la organización global. Una ventaja con respecto a la planificación de recursos de materiales. Entonces, esa sería una de las grandes diferencias con respecto al ERP. Hemos mencionado que es una planificación de recursos, pero ya a nivel un poco más global, ¿no? Nivel empresarial. Operan vía base de datos integradas y básicamente dice en un conjunto de datos. Están escritos fundamentalmente en lenguajes de cuarta generación. Un sistema ERP, ¿cómo es que se basa? Ya sabemos que son sistemas de planificación de recursos empresariales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una base central de datos en el centro de esta imagen. Con todas las áreas tiene una comunicación bidireccional. A diferencia de la planificación de recursos de materiales que en algunos aspectos solamente era unidireccional. Para este caso, la base central de datos se intercomunica con todas las áreas. Entonces, tiene lo que son los clientes y finaliza, lógicamente, o bueno, no es que finaliza. Aquí podemos mencionar lo que está al revés, pero eso depende cómo se pueda analizar. Tenemos clientes y tenemos proveedores. Una de las áreas, por ejemplo, en la parte superior son el área de gerencia, está la aplicación para los reportes. Finalmente, los gerentes toman decisiones en base a los datos que les brindan las otras áreas. Luego tenemos las aplicaciones de ventas y distribución, aplicaciones financieras, las aplicaciones de manufactura, aplicaciones de inventario y distribución, aplicaciones de servicio que se van a brindar, aplicaciones de gestión de recursos humanos que vienen a ser los empleados. Todas esas áreas están interconectadas, muy similares a lo que viene a ser la planificación de recursos materiales o MRP, pero se diferencia en este caso en que todas las áreas van a tener una comunicación bidireccional. Dentro de lo que vienen a ser las aplicaciones de venta y distribución y las aplicaciones de servicio, se encuentran la fuerza de ventas y representantes de servicio al cliente.
Y en la parte de la derecha, trabajadores y administradores para la parte de proveedores. Aplicaciones financieras, aplicaciones de manufactura y aplicaciones de inventario y distribución. Bien, entonces con esta parte estamos finalizando lo que viene a ser el análisis de estos dos sistemas, MRP y ERP, diferencias, características. También hemos visto aquí el tema del concepto de MRP, ERP, un poco más simplificado porque es una mejora, ¿no?, del otro sistema, al cual hemos profundizado un poco más. Y ahora pasaríamos a ver el siguiente, que es los sistemas de manufactura. Pero al igual como en el tema de la planificación de recursos y el área administrativa, hemos profundizado más. Aquí también vamos a hacer un análisis mayor. Algunos de estos puntos lo hemos analizado, lo hemos visto, pero no a un detalle mucho más preciso. Ahora vamos a tomar un pequeño break, 10 minutos para pasar este tema, mientras voy subiendo esta documentación para que ustedes también lo puedan tener. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, debido a que no podemos emplear los simuladores, como ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones por el tema de licencias, entonces estoy trabajando dejando una actividad en paralelo, de manera síncrona, que lo pueden realizar en esta hora que queda de 4, bueno, son 4:20 hasta las 5:30, que finaliza la sesión de clase. Entiendo que hay muchos que están laborando. En ese caso, quien, quien tuviera ese percance, voy a ampliar ahí la hora para que lo puedan presentar o de repente hasta el día de mañana o de repente dejamos 2 días más. Por ahí lo voy a estar tratando de manejar. Máximo será hasta el viernes. Pueden entregar esa actividad. Está relacionado a lo que hemos visto el día de hoy, lo que viene a ser el MRP. Ahorita les voy a pasar a explicar. ¿Ok? Como parte de las actividades, ¿no? Para poder reemplazar la parte práctica más que nada. Es de manera síncrona, comprendiendo de que muchos lo pueden realizar en esta hora que queda. No hay ningún problema, pueden aprovechar esta hora, está disponible. De las 3 horas, ¿no?, que tenemos, 2 horas hemos trabajado la parte práctica y queda 1 hora para que ustedes puedan realizar esta actividad. Quienes no puedan en este momento por temas laborales, y se entiende porque ya están la mayoría realizando sus prácticas preprofesionales y algunos se han quedado, ¿no?, continuando sus prácticas preprofesionales ya como parte de su carrera laboral. Entonces, vamos ahí a modificar el tema de los ajustes. Acá recién lo estaba colocando. Vamos a ponerlo 23, me parece excesivo. Vamos a ponerlo hasta el 22, porque muchos lo pueden presentar en este momento, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? De acuerdo, es relacionado lógicamente con la actividad. Aquí está el documento ya. Lo que hemos visto, MRP, ERP, estos ambos relacionados justamente con lo que es el SIM, ¿no? Sabemos que es la planificación de recursos materiales, MRP, y la planificación de recursos, pero empresariales, el ERP. Tienen esa documentación y eso es lo que tienen que realizar. Seleccionar una empresa a nivel nacional o internacional. Primero le había colocado a nivel nacional, pero luego viendo un poco el panorama, no hay mucha tecnología que se produzca acá. Más que nada, hay procesos sí, hay procesos SIM, hay procesos SIM, pero la mayoría son con respecto a la parte agroindustrial, ¿no? Es lo que más se exporta, es lo que más se produce. Entonces, pueden hacerlo si gustan, no hay ningún problema, seleccionar alguno de esos procesos. O pueden buscar algún proceso donde se realice algún dispositivo también, dispositivo electrónico. Ya sería más que nada a nivel internacional. Seleccionar una empresa a nivel nacional o internacional y realizar mediante un diagrama de bloques el MRP y o ERP, dependiendo cuál de estos dos
pueda manejar según el criterio que ustedes puedan analizar e investigar esta empresa, que utiliza en uno de sus procesos, porque hay empresas que realizan varios procesos y varios productos. Ustedes seleccionan uno de ellos, el que les parezca más viable, que les parezca más interesante analizar. Y en base a ello, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues es el diagrama de bloques. Diagrama de bloques. Es, vamos a decirlo, similar o muy parecido al que mostramos por acá, ¿no? De repente a este de aquí. Pero, por ejemplo, ustedes ya no pondrían lista de materiales, sino ustedes pondrían los materiales que se utilizan para ese producto. El inventario, qué inventario tiene o qué capacidad o qué demanda tiene ese producto a nivel nacional, a nivel internacional, qué tipo de planeación de recursos pueden tener. Entonces, mejor dicho, ustedes van a reemplazar ya con datos reales este diagrama de bloques, ¿ok? Con datos reales. Por ahí pueden aparecer algunos bloques adicionales, pueden realizar algunas modificaciones, algunas mejoras. Y también van a detallar, dice, además de escribir y detallar este proceso en los párrafos que crea conveniente. Si ustedes pueden describir este proyecto, este proceso en un párrafo, lo hacen, o dos párrafos, o tres párrafos, es libre, pero que se entienda, ¿no? Eh, Desde cómo inicia el proceso hasta cómo finaliza, dónde se toman los recursos o las materias primas y dónde ya se obtiene el producto final. Todo eso lo van a describir ustedes y después, lo ideal es que primero lo describan, no tengan esta información y después ya lo conviertan en el diagrama de bloques. Y eso lo van a presentar. Tienen los que quieren lo pueden empezar desde ahora. En realidad, como les mencionaba, la actividad es para que lo puedan hacer de manera síncrona, de 4:30 a 5:30, pero quienes no puedan realizarlo durante este periodo de tiempo o quienes de repente les falte más tiempo y no lo puedan presentar ahora, tienen hasta el día viernes, hasta las 9 de la noche. En realidad todos tienen hasta esa hora. Pero quienes quieran avanzarlo ahora no hay ningún problema, tienen una hora justamente dedicada para esta práctica. Pero aprovechando el tema de la virtualidad, lo pueden presentar hasta el día viernes, 9 de la noche. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta con respecto a esta actividad. Bien, entonces, si no hay alguna otra consulta, vamos a pasar a tomar la lista de asistencia. Y ahorita vamos a pasar la asistencia. Los que estén laborando y no puedan esperar unos minutos de repente, dejen nada más ahí sus apellidos para considerarlos. Los que estén laborando, no en este momento. Que entran a veces de manera intermitente. A ver, por ahí su compañero levantó la mano, no sé si tiene alguna consulta. Rosales. Ya, ok, los que se encuentran laborando dejan ahí nada más su apellido. Y ahorita lo vamos a colocar acá. Para no hacer esta grabación, lo voy a finalizar en este punto, ya que no han habido algunas consultas con respecto a la actividad, para que las respuestas de esa consulta también queden grabadas. No hay consultas, voy a finalizar en este momento la grabación para que no se haga extenso y de repente alguien quiere repasar, porque a veces las cosas que mencionamos
o los ejemplos que a veces menciono, no todos están a veces en el PDF, no es referencial nada más, y por ahí podemos agregar cosas o especificar algunos otros parámetros. Bien, finalizamos hasta este punto.